¿Sabes cuántas veces hoy ya atacaste tu propio cerebro sin saberlo? No fue con alcohol, no fue con cigarro, fue con algo que tienes ahora mismo en tu cocina, algo que compraste convencido de que cuidas tu salud. Y el problema no es lo que tomaste, el problema es lo que ese líquido está haciendo dentro de tu cabeza mientras tú crees que estás haciendo todo bien. Don Manuel tenía 68 años. Toda la vida trabajando en el campo, cuerpo fuerte, sin vicios. Cuando su hijo lo trajo a mi consultorio, yo esperaba ver a un hombre mayor con los problemas normales de la edad. Lo que vi me heló la sangre. En la resonancia magnética aparecían pequeñas manchas blancas distribuidas por toda la sustancia blanca cerebral. Microisquemias silenciosas. Pequeños infartos cerebrales que no duelen, que no avisan, pero que van apagando la memoria como quien apaga velas una por una. Don Manuel no tomaba alcohol, no fumaba, hacía caminatas. Comía bien, pero cada mañana, sin falta, tomaba 2 vasos grandes de una bebida funcional con sello cero azúcar que su hija le había recomendado para cuidar su corazón. Eso fue lo que lo estaba matando por dentro. En mis más de 20 años ejerciendo la medicina, he atendido a cientos de pacientes como él. Personas que hacen todo bien según las reglas que el mercado les enseñó y que terminan pagando el precio con su memoria, con su claridad mental, con su independencia. Hoy quiero que te quedes hasta el final porque lo que vas a escuchar no lo vas a encontrar en la etiqueta de ninguna botella. Voy a mostrarte las 5 bebidas que, según la ciencia más reciente publicada en revistas como JAMA, Nature Medicine y Neurology, están dañando silenciosamente el cerebro de millones de personas mayores de 60 años. Y después voy a mostrarte las 5 bebidas que pueden revertir ese daño, protegerte de la demencia y mantener tu mente afilada por décadas más. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Tu participación nos ayuda a llegarle a más personas que necesitan esta información. Y si tienes un familiar mayor de 60 años, comparte este video ahora mismo. Lo que vas a escuchar puede cambiar el rumbo de su salud. Vamos a empezar. Hay una creencia que se instaló en la cultura latinoamericana y que se volvió casi un dogma de fe en la salud. Si una bebida dice 0 azúcar, 0 calorías o natural en la etiqueta, es buena para ti. Esa creencia está destruyendo cerebros. El primer villano es uno que se esconde donde menos lo esperas. Cada mañana, en millones de hogares de toda América Latina, hay una escena que se repite. Alguien se levanta, va a la cocina, abre el termo o la cafetera y sirve el café del día en un vasito desechable de plástico. O peor, en uno de esos vasos de unicel que se usan en las oficinas y en los puestos de la calle. El café está bien caliente, como debe ser. Y en ese momento, sin que nadie lo vea, sucede algo que los investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos documentaron en 2 estudios publicados entre 2022 y 2025. Cuando un líquido por encima de 80 grados centígrados entra en contacto con plástico desechable, el calor actúa como un disolvente. Literalmente derrite el recubrimiento microscópico del recipiente y libera más de 1 billón de nanopartículas plásticas directamente en tu bebida. 1 billón. No es un error de cifra, es un 1 seguido de 12 ceros. Y lo más grave no es la cantidad, es el tamaño. Esas partículas son tan pequeñas que atraviesan una de las estructuras más protegidas del cuerpo humano, la barrera hematoencefálica. Esa es la muralla que separa tu sangre de tu cerebro. Una vez adentro, esas nanopartículas activan las células de defensa cerebral, desencadenan neuroinflamación crónica y en estudios publicados en 2025 ya se encontraron acumuladas en tejido cerebral humano, asociadas a deterioro progresivo similar al Alzheimer. Y si usas cápsulas de café, escúchame con atención. Las cápsulas plásticas, bajo alta presión y temperatura, liberan microplásticos directamente en tu taza, en concentraciones todavía más altas que el vaso desechable. Las de aluminio puro son considerablemente menos problemáticas. El consejo es sencillo pero urgente. Si tomas café fuera de casa, pide siempre en taza de cerámica, vidrio o acero inoxidable, nunca en vaso desechable. Nunca. Pero si tomar el café en plástico ya te preocupó, espera a que te cuente lo que hay dentro de la bolsita de tu té.
El segundo villano vive en algo que millones de personas consideran el sinónimo de salud y bienestar, el té de bolsita. No el té en sí, sino esa bolsita de tela o papel que usas para prepararlo. Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona tomaron bolsitas comerciales reales, las mismas que se venden en cualquier supermercado de América Latina, y las analizaron en agua caliente. Los resultados son difíciles de olvidar. Una bolsita de polipropileno, la selladura más común, libera 1.200 millones de partículas plásticas por cada mililitro de té. Las bolsitas piramidales de nylon, esas que parecen más elegantes y premium, liberan miles de millones de partículas aún más grandes. Incluso las bolsitas de papel, que parecen inocentes, liberan 135 millones de partículas por mililitro. Una revisión de 19 estudios publicada en 2025 confirmó lo que muchos sospechaban. La bolsita de té es la mayor fuente individual de microplásticos en una infusión caliente. Mayor que el agua, mayor que las hojas mismas. En algunos casos, una sola bolsita puede liberar hasta 14.000 millones de micropartículas en una única taza. ¿Cómo saber si tu bolsita es relativamente segura? Hay una prueba rápida. Toma la bolsita vacía e intenta rasgarla. Si se rompe fácil como papel, es más segura. Si resiste como tela, es nylon o PET. Aléjate de ella. Busca en la etiqueta los términos libre de plástico o fibra natural sin sellado plástico. O mejor aún, cambia definitivamente al té a granel con un infusor de acero inoxidable. Sin riesgo. Ahora bien, si ya te preocupaste con el plástico del café y el plástico del té, el siguiente villano va a sorprenderte todavía más, porque este se disfraza de tu mejor aliado. El tercer villano es el que más me preocupa como médico, porque es el que más personas consumen convencidas de que están haciendo algo extraordinario por su salud. Las aguas saborizadas cero, los tés embotellados light, las bebidas hidratantes con 0 calorías. Los ves por todas partes. En las tiendas de conveniencia, en los gimnasios, en las manos de personas que dejaron el refresco y sienten que hicieron la transición perfecta hacia una vida más sana. Pero dale vuelta a la botella y lee los ingredientes. Ahí aparecen sucralosa, aspartame, sacarina, acesulfame de potasio, los edulcorantes artificiales. Y lo que la ciencia descubrió sobre ellos en los últimos años es devastador. Un estudio publicado en la revista Neurology en 2025, con más de 12.000 adultos seguidos durante años, encontró que las personas con alto consumo de edulcorantes artificiales presentaron un declive cognitivo hasta un 62% más rápido que quienes no los consumían. 62%. Eso equivale a envejecer el cerebro 1 año y medio más rápido de lo normal. Es un estudio observacional, es importante aclararlo. La asociación no prueba causalidad directa, pero la señal es tan fuerte que ignorarla sería irresponsable, y el mecanismo existe. Estos edulcorantes alteran profundamente el microbioma intestinal. Pueden destruir bacterias clave como la Akkermansia, que regula la inflamación sistémica. Y recuerda, el 90% de la serotonina de tu cuerpo y una parte importante de la melatonina se producen en el intestino. Cuando el intestino se inflama, el sueño profundo se fragmenta, el sueño REM se deteriora y el cerebro no puede hacer su limpieza nocturna, noche tras noche, año tras año. El consejo práctico es simple: agua natural con rodajas de limón o pepino, agua mineral, té verde preparado en casa sin bolsita plástica y sin endulzar artificialmente. Son las opciones que tu cerebro agradecerá. Y si pensabas que lo que acabas de escuchar era suficiente, el siguiente villano va a hacer que lo anterior parezca menor. El cuarto villano se vende con la imagen más saludable que el mercado haya creado en la última década: la leche de avena, y su primo, la leche de arroz. Los ves en las cafeterías más modernas, en las manos de los influencers de bienestar, en los refrigeradores de personas que decidieron cuidarse. Sin lactosa, sin azúcar añadida, de origen vegetal. Parece la elección perfecta. No lo es. Para fabricar leche de avena a escala industrial, los productores usan enzimas que descomponen el almidón de la avena en azúcares simples.
El resultado es un azúcar específico llamado maltosa, y la maltosa tiene un índice glucémico extraordinariamente alto. En algunas pruebas de laboratorio, más alto que la glucosa pura, lo que significa que cuando tomas tu café de la mañana con leche de avena creyendo que evitaste el azúcar, tu glucosa en sangre se dispara casi de la misma manera que si hubieras tomado un refresco. Y aquí empieza el daño real al cerebro. Cuando tienes picos repetidos de glucosa todos los días, año tras año, el cuerpo comienza a producir lo que en medicina llamamos AGGs, productos finales de glicación avanzada. La glicación es literalmente el nombre científico de la caramelización. Esos AGs se adhieren a las proteínas de los vasos sanguíneos más finos del cerebro, los endurecen, los inflaman, reducen el flujo de oxígeno. Y con el tiempo, ese proceso es uno de los mecanismos centrales detrás de la demencia vascular, la segunda causa más común de demencia en el mundo después del Alzheimer. Las alternativas más seguras son la leche de almendra sin azúcar añadida, la leche de coco pura, la leche de soya con pocos ingredientes o, si la toleras bien, la leche entera de vaca. En muchos casos, el original procesado de manera simple es mejor que el producto industrial disfrazado de natural. Pero prepárate, porque el quinto villano es el más peligroso de todos. Es el que tiene el sello de aprobación de la cultura keto, el sello funcional, el 00. Y es exactamente la bebida que toma la persona que más cuida su salud. La historia de don Manuel no terminó esa tarde en mi consultorio. Cuando le expliqué lo que estábamos viendo en su resonancia y le pregunté qué bebía a diario, sacó del bolsillo de su camisa una botella pequeña de agua funcional con electrolitos, cero azúcar, fórmula avanzada para mayores de 50 años. En la etiqueta decía eritritol y xilitol como edulcorantes naturales. Su hija se la había comprado convencida de que era lo mejor para él. Ese fue el villano número 1. Las bebidas funcionales con eritritol y xilitol, las aguas keto, los shakes sin azúcar, los energéticos cero. Son exactamente las bebidas que consume quien más se cuida, y la ciencia reciente no es sutil al respecto, es devastadora. Primer estudio, Cleveland Clinic, 2023, publicado en Nature Medicine. Conclusión. El eritritol en la dosis típica de una sola bebida keto, alrededor de 30 gramos, hace que las plaquetas de la sangre se vuelvan hiperactivas. Los niveles en sangre suben 1000 veces en 30 minutos y permanecen elevados por más de 2 días. El resultado: la sangre se vuelve más espesa, más pegajosa, con mayor tendencia a formar microcoágulos. Segundo estudio, Cleveland Clinic, 2024, publicado en el European Heart Journal. El mismo mecanismo, ahora con el xilitol. Las personas con niveles más altos en sangre tenían aproximadamente un 50% más de riesgo de eventos cardiovasculares graves, infartos y derrames, comparadas con quienes tenían niveles bajos. Tercer estudio, y este fue el que me heló la sangre cuando lo leí. Universidad de Colorado Boulder, 2025, Journal of Applied Physiology. Los investigadores expusieron células de capilares cerebrales humanos al eritritol en la concentración equivalente a una sola lata de bebida funcional. En pocas horas, el estrés oxidativo se disparó, la producción de óxido nítrico cayó, los vasos dejaron de relajarse, la endotelina 1 subió, los vasos se contrajeron y el activador tisular del plasminógeno, el disolvente natural de coágulos, disminuyó drásticamente. En términos simples, los vasos más finos que oxigenan tu cerebro se vuelven más estrechos, más inflamados, más propensos a obstruirse. Sin dolor, sin síntoma agudo, silenciosamente. Y al cabo de los años, ese es el escenario exacto de los microinfartos cerebrales silenciosos, la puerta de entrada a la demencia vascular. Lo que encontré en la resonancia de don Manuel no fue una fatalidad genética, fue el resultado acumulado de años bebiendo algo que creía que lo protegía. El consejo es directo, lee la etiqueta de cada bebida cero que consumes. Si ves eritritol o xilitol en la lista de ingredientes, piénsalo 2 veces. Para hidratación, nada supera el agua natural, el agua mineral o el agua con limón recién exprimido. Para endulzar, pequeñas cantidades de miel pura o stevia sin alcoholes de azúcar son opciones mucho más seguras. Esos son los 5 villanos.
y sé lo que estás pensando ahora mismo. Entonces, ¿qué puedo tomar? La respuesta es más accesible, más deliciosa y más antigua de lo que imaginas. Porque para cada villano que acabo de mostrarte, la ciencia tiene un héroe. Y el primero de ellos es algo que probablemente la abuela de tu abuela ya sabía preparar. Empecemos con el héroe número 5, el que trabaja mientras duermes, el caldo de hueso. En cada hogar latinoamericano hay una memoria de este sabor. El consomé de res que se cocinaba lento, el caldo de pollo con hueso que se hacía cuando alguien estaba enfermo, la sopa de médula que se consideraba medicina antes de que existieran las pastillas. Esa sabiduría ancestral tenía base científica sin saberlo. Cuando tomas una taza de caldo de hueso caliente por la noche, estás activando el sistema más importante de limpieza del cerebro que existe. Piénsalo así. El camión de basura del cerebro solo trabaja de madrugada, durante el sueño profundo. El caldo de hueso es lo que enciende el motor de ese camión. Cada taza contiene entre 800 y 2000 miligramos de glicina, un aminoácido que actúa directamente sobre el cerebro, promoviendo vasodilatación. La sangre llega a las extremidades, la temperatura corporal desciende levemente, y esa caída de temperatura es exactamente la señal que el cerebro usa para entrar en sueño profundo. Y es en ese sueño profundo donde el sistema linfático, el sistema de limpieza cerebral, opera a máxima capacidad. Remueve placas de beta-amiloide, elimina proteína tau, limpia todos los residuos tóxicos acumulados durante el día. En otras palabras, mientras duermes después de tomar un caldo de hueso, tu cerebro está desintoxicándose. Y es exactamente ese mecanismo el que, cuando falla noche tras noche, está vinculado al desarrollo del Alzheimer. ¿Cómo prepararlo? Huesos de res o de pollo con tuétano, agua fría, un chorrito de vinagre de manzana que ayuda a extraer los minerales del hueso, cebolla, ajo, hierbas de olor. Fuego bajo entre 8 y 12 horas. Colar, una taza tibia antes de dormir, sin sal en exceso, sin condimentos industriales. Pero si el caldo de hueso es el héroe de la noche, el siguiente es el héroe de la tarde, y es uno de los más deliciosos. El héroe número 4 ha existido en América Latina mucho antes de que las cafeterías modernas lo pusieran de moda. El cacao puro 100%. No el chocolate de leche, no el polvo con azúcar, el cacao real, sin procesar, sin endulzar artificialmente. Piénsalo como el fertilizante de tus neuronas. Hace brotar conexiones nuevas en el cerebro como un campo que florece después de la lluvia. El cacao 100% es extraordinariamente rico en flavonoides, en especial una molécula llamada epicatequina. Esta molécula atraviesa la barrera hematoencefálica y dentro del cerebro hace 3 cosas que muy pocas sustancias naturales logran. Primera, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, más oxígeno, más nutrición directa a las neuronas. Segunda, eleva los niveles de una proteína llamada BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Piensa en el BDNF como el abono de las neuronas. Es el que hace que el cerebro forme conexiones nuevas, sinapsis nuevas, memorias nuevas. Tercera, tiene acción antiinflamatoria cerebral comprobada científicamente. Pero hay un detalle que marca la diferencia entre tomar cacao y realmente aprovecharlo. Los flavonoides del cacao son liposolubles. Sin grasa, pasan de largo sin ser absorbidos. Por eso, la combinación óptima es cacao puro disuelto en leche entera caliente o en leche de coco sin azúcar añadida. La grasa natural de esa leche transporta los flavonoides directamente donde deben llegar. Una taza en la tarde, sin azúcar o con muy poca miel. Es uno de los placeres más simples y más poderosos que puedes darte para proteger tu cerebro. Ahora bien, el héroe número 3 es uno que genera cierta confusión en América Latina, porque viene de una cultura muy distinta. Pero la ciencia que lo respalda habla un idioma universal, el té verde. No el té verde embotellado con edulcorantes que acabamos de identificar como villano, sino el té verde real, preparado en casa con hojas sueltas o con bolsita de papel sin plástico, aquel que puedes conseguir en cualquier tienda naturista de América Latina. Piénsalo como un café zen, te da enfoque sin nerviosismo,
claridad sin ansiedad. El secreto está en un aminoácido llamado L-teanina. Atraviesa la barrera hematoencefálica y en el cerebro aumenta las ondas alfa, el estado neurológico que los meditadores experimentados alcanzan después de años de práctica. Estado de alerta relajado, concentración sin tensión. En 2025, un metaanálisis con casi 60,000 personas mostró que quienes beben té verde regularmente tienen un 37% menos de riesgo de declive cognitivo y demencia. Otro estudio japonés del mismo año, con más de 8,000 adultos mayores, encontró menos lesiones en la sustancia blanca cerebral en los consumidores habituales de té verde. La L-teanina también actúa como freno sobre los receptores de glutamato. El exceso de glutamato es tóxico para las neuronas. Es uno de los mecanismos centrales en múltiples enfermedades neurodegenerativas. La L-teanina protege las neuronas de ese exceso. 2 tazas al día, preferiblemente una por la mañana y otra a media tarde, sin azúcar o con miel pura, sin bolsita plástica. Esa es la fórmula. Y ya que hablamos de inflamación, el siguiente héroe es literalmente el antídoto de la caramelización cerebral que vimos en el villano número 4. El héroe número 2 tiene más de 5,000 años de historia y ha estado presente en América Latina desde los tiempos coloniales, aunque muchos no sepan su nombre. La leche dorada con cúrcuma, llamada Golden Milk en las culturas asiáticas, pero presente en nuestra cultura bajo distintos nombres: agua de cúrcuma, té amarillo, bebida de raíz amarilla. Mientras los villanos encienden fogueras de inflamación en tu cerebro, esta bebida es el cuerpo de bomberos que llega a apagarlas todas. El corazón de esta bebida es la curcumina, el pigmento amarillo de la raíz de cúrcuma. Esta molécula hace 3 cosas que casi ninguna otra sustancia natural logra. Primero, atraviesa la barrera hematoencefálica, algo que la mayoría de los antiinflamatorios no consiguen sin efectos secundarios. Segundo, dentro del cerebro reduce las placas de beta-amiloide, las mismas que se acumulan en el Alzheimer. Tercero, como el cacao, eleva el BDNF, el fertilizante de las neuronas. Pero hay un secreto científico que hace la diferencia entre tomar cúrcuma y realmente aprovecharla. La curcumina sola es casi imposible de absorber. Si la tomas sin el trío correcto, sale por las heces sin haber llegado al cerebro. Los 3 aliados que necesita son grasa, porque la curcumina es liposoluble; pimienta negra, porque la piperina, el compuesto picante de la pimienta, aumenta la absorción de curcumina hasta 2000%; y calor moderado, que libera los compuestos activos. La receta es simple: 250 mililitros de leche entera o de coco sin azúcar, una cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca generosa de pimienta negra recién molida, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de canela. Calentar 5 minutos a fuego bajo. Endulzar con una pequeña cantidad de miel solo después de retirar del fuego para no destruir los compuestos activos. Beber tibio por la noche. Es un antiinflamatorio cerebral que actúa de verdad, no como publicidad, como ciencia. Y ahora llegamos al héroe número 1, el que va a sorprenderte más, porque es la bebida más popular de América Latina, la que hay en cada casa, en cada oficina, en cada esquina, la que millones de personas beben todos los días sin saber que están protegiéndose de la demencia, siempre y cuando la preparen correctamente. El café filtrado, preparado de la manera correcta por la mañana. Escucha con atención, porque este es el dato más importante del video. Un estudio publicado en JAMA en 2026, con 131,000 pacientes seguidos durante hasta 43 años, encontró que las personas que tomaban entre 2 y 3 tazas de café cafeinado al día tuvieron un 18% menos de riesgo de demencia a lo largo de su vida, menor declive cognitivo, mejor desempeño en pruebas de memoria y función ejecutiva. El beneficio se observó claramente con el café cafeinado, no con el descafeinado. Parte de la magia es la cafeína misma, pero la otra parte viene de 2 moléculas poco conocidas que están en el café: el ácido clorogénico, un poderoso antioxidante, y la trigonelina,
La trigonelina activa un proceso llamado autofagia, el mecanismo por el que las células cerebrales reciclan su propia basura interna. Las proteínas tóxicas, las organelas dañadas, todo digerido por la propia célula. Una limpieza interna extraordinaria. Pero para que el café sea este héroe y no un villano, necesita seguir 3 reglas. La primera regla es que debe ser filtrado, en papel o en tela. No en prensa francesa, no en espresso sin filtro, no en olla de barro sin filtrar. ¿Por qué? Porque el café sin filtrar contiene 2 compuestos, el cafestol y el cajueol, que elevan el colesterol LDL de manera significativa. El filtro de papel retiene esos compuestos y deja pasar solo lo beneficioso. La segunda regla es tomarlo por la mañana o a primera hora de la tarde. El café después de las 3 de la tarde fragmenta el sueño profundo de esa noche, y sin sueño profundo, el sistema linfático no puede hacer su limpieza. Es como apagar el camión de basura cerebral del héroe número 5. La tercera regla ya la conoces. Nunca en vaso desechable, nunca en vaso de unicel, cerámica, vidrio, acero inoxidable, porque ya viste lo que el plástico y el calor hacen juntos. No tiene sentido convertir al héroe en villano por el recipiente que usas. Café de calidad, filtrado en papel, en taza de cerámica, por la mañana. Esa es la ecuación exacta. Permíteme cerrar con algo que necesito que recuerdes más allá de los datos y las cifras. Don Manuel regresó a mi consultorio 6 meses después de ese primer día. Había cambiado las bebidas funcionales por agua natural con limón. Había dejado las bolsitas plásticas y el café en vaso desechable. Había empezado con el caldo de hueso por las noches y el café filtrado por las mañanas. La resonancia de seguimiento mostró que las lesiones no habían progresado. Su hija me dijo algo que no he podido olvidar. Dijo que volvió a recordar los nombres de los nietos cuando llegan a visitarlo. El cerebro no es una máquina condenada a deteriorarse. Tiene una capacidad de recuperación extraordinaria cuando le damos las condiciones correctas. Y muchas veces la diferencia no está en medicamentos costosos ni en tratamientos complejos. Está en lo que pones en el vaso cada mañana. Cuídate tú y cuida a los que amas. Si este video te ayudó, compártelo ahora mismo con alguien mayor de 60 años que conozcas. Con tu mamá, con tu papá, con ese amigo o vecino que se cuida, pero que quizá está tomando los villanos sin saberlo. Un solo clic puede cambiar el rumbo de la salud de alguien que quieres. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy y cuéntame cuál de los 5 villanos te sorprendió más. Tu respuesta me ayuda a preparar el próximo contenido que más necesitas escuchar. Soy el Dr. Sebastián Villanueva, y mi prioridad es tu bienestar después de los 60.